Lucas capítulo 5, verso 33 y 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. En cierto tiempo, en cierta ocasión, Jesús se encontraba en una reunión con personalidades, con intérpretes de la ley, con los rabinos de en ese tiempo, con los escribas y con los fariseos, los conocedores de la ley de Dios en ese tiempo, y le hacen una pregunta muy importante al Señor Jesús. Y la pregunta consiste exactamente con respecto al ayuno y a la oración. ¿Por qué los discípulos de Juan se ayunaban y los discípulos de ellos mismos también ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban ni oraban? Y la respuesta de Cristo es sencillamente de esta manera: porque no se puede estar en ayunas cuando están en unas bodas, cuando el esposo o el novio está allí, refiriéndose a Jesús mismo, refiriéndose a su persona. Los discípulos andaban con Jesús y prácticamente Jesús resolvía los problemas que había, los problemas que le llevaban a Él los resolvía. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. Entonces los discípulos no tenían la necesidad de ayunar como los de Juan, como los de los fariseos, porque Jesús andaba con ellos. Pero Jesús dice algo muy importante, hermano. Dice: pero llegará el tiempo en que tendrán que ayunar. Y la palabra del Señor dice que se llegó el momento, se llegó el tiempo del cual Jesús había dicho en esa ocasión que llegaría el tiempo en el cual los discípulos tenían que orar. Y un día Él se los lleva al monte cuando ya está Él a punto de ser entregado, cuando Él siente que ya el tiempo se le está agotando. Él se los lleva a orar y los deja allí con el deseo de que ellos oraran, pero los encuentra durmiendo, no los encuentra orando y ayunando. El tiempo de que ellos ayunaran se había llegado, pero no lo estaban haciendo. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que estamos nosotros en el tiempo en el que debemos orar y debemos ayunar, porque Jesús se ha ido y está a la diestra del Padre, y ahora Él ha dejado como representante suyo a la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia y necesitamos alimentarlo de oración y de ayuno, porque es la manera en cómo podamos estar en comunión con el Padre, y es de la manera en que le podemos demostrar al mundo que somos la luz y que somos la sal de la tierra y que somos provisión espiritual para ellos. Si no tenemos oración y ayuno, si no oramos, si no ayunamos, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? ¿Cómo podremos ser la luz de este mundo? Y prácticamente, si nosotros no somos la luz, ni somos la sal, ni somos la provisión espiritual, el mundo está en tinieblas, el mundo está en descomposición, el mundo está pobre completamente espiritualmente, porque no tenemos nosotros la cualidad que debemos de tener para mantener al mundo en la luz y mantenerlo también en composición. Así es que tenemos la grandísima necesidad de estar en este tiempo orando y ayunando. Yo creo que este es el tiempo de ayunar y de orar, porque el mundo nos necesita activos. Como iglesia nos necesita como luminares, que estemos brillando. Y el Señor Jesús dijo: yo no enciendo una luz
y la pongo debajo de un almud, sino que la enciendo y la pongo arriba del candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y es necesario entonces que nosotros tomemos esta responsabilidad en este tiempo, porque se ha llegado el tiempo de que nosotros tenemos que orar y ayunar, porque Jesús no está aquí. Jesús dejó a su Espíritu y lo dejó a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Mira, el hecho de que tú no ayunes y ores, eso no quiere decir que no seas hijo de Dios. Por supuesto que sigues siendo un hijo de Dios, pero marca una diferencia. Hay una diferencia, hermano, y la diferencia es que seguimos siendo hijos de Dios, pero sin autoridad, sin luz, sin sal y sin provisión espiritual para la gente. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo estaba en el desierto con 5,000 personas, y de repente los discípulos llegaron diciendo que despidiera a la gente porque ya tenían hambre y no había nada que darles de comer. Y Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: pero es que no hay nada aquí para darle de comer, al menos de que salgamos a una ciudad y traigamos algo de comer. Pero en la ciudad que estuviera más cercana, las panificadoras que hubiera ahí no hubieran alcanzado para darle de comer a todas esas gentes. Solamente había ahí entre ellos 5 panes y 2 peces. Y el Señor echó mano de ellos y le dio de comer a los 5,000, y aún todavía sobró alimento. Lo que Jesús quería era ver y probar la fe de los discípulos, a ver qué tan dispuestos ellos estaban para poder hacer lo que tenían que hacer como provisión espiritual o como provisión divina ahí. Pero los discípulos no tenían la capacidad porque no oraban, no ayunaban. Y eso es lo que marca la diferencia, amado hermano. Jesucristo era un hombre que tenía comunión con el Padre, ayunó 40 días, se preparó para esto, y seguía orando y seguía buscando la presencia del Señor, y seguía siendo un hombre que buscaba la santidad y que demostraba ser santo en todos los aspectos. Entonces eso era lo que marcaba la diferencia entre los discípulos y Jesucristo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia siempre entre un cristiano que ora y ayuna y el que no lo hace. ¿Seguirá siendo hijo de Dios? Sí, pero habrá una diferencia. Si tú quieres que Dios te use en sanidad, si tú quieres que Dios te use haciendo milagros, necesitas ser un hombre de oración. El mundo hoy nos necesita como una iglesia de oración y de ayuno. Mientras que Jesucristo abría los ojos a los ciegos, levantaba a los cojos, resucitaba a los muertos, los discípulos no podían hacer nada. En cierta ocasión un hombre vino a Jesucristo y le dijo: traje a mi muchacho que es lunático y a veces cae en el agua, a veces cae en el fuego, y se lo traje a los discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y Jesucristo dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar con ustedes? Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer, Señor? Y Jesús dijo: porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Y Él dijo: si ustedes no se ponen en las manos de Dios, si ustedes no buscan a Dios, si ustedes no oran, no ayunan, no se llenan de mi presencia, ustedes no podrán hacer nunca nada de esto. Pero Jesús sí podía, porque Él estaba preparado. Yo creo, iglesia, que es tiempo de prepararnos. Yo creo que es tiempo de orar. Yo creo que es tiempo de buscar a Dios. Todos los que nos interesamos en buscar el camino del Señor necesitamos buscarlo en santidad, buscarlo en oración y ayuno. Yo les invito a todos los que me están escuchando por este medio a que busquemos a Dios mientras que puede ser hallado, que lo llamemos, que en tanto Él está cercano. Llenémonos del Señor ahora que podemos hacerlo, y preparémonos, porque vienen tiempos en los cuales verdaderamente necesitaremos del ayuno y la oración. Y yo creo que son estos tiempos. Dios te bendiga, que tengas un bonito día, y que Dios te bendiga.